Bienvenido Sebastián Villarreal, arroba el Basti, a Si Mal Recuerdo. Este episodio es con B de brujería y me da mucho gusto tenerte aquí. Creo que estamos en un momento cultural interesante. Se ha vuelto mucho más aceptable en la sociedad educada, ¿no? Hablar de este tipo de cosas hace 15 años. Creo que el discurso estaba dominado por gente como Hitchens o Dawkins, ¿no? Y era un ateísmo materialista militante. Y hoy en día como que discursos que quizás estaban más en los márgenes, más como en comunidades New Age y limitadas a California, ya sabes, se han Tepoztlán. a Tepoztlán y California, sí, se han extendido. Algo que me llamó mucho la atención es que la palabra del año pasado del diccionario de Cambridge es manifestar, en un sentido muy particular. El significado tradicional de esto es algo que es muy obvio, que es fácil de notar, obviamente, ¿no? Es como el significado manifiesto de algo. Pero en el sentido que lo incorporó el diccionario, es imaginar que puedes lograr algo que quieres bajo la premisa de que hacer eso, o sea, imaginarlo, va a hacer que eso se vuelva más probable, ¿no? El acto es voluntariar algo a la realidad, con un ejercicio de mera voluntad. Exactamente. Y regresando a estos pensamientos que normalmente estaban en el margen, a inicios del siglo XX, creo que de los personajes más importantes de la magia y la brujería en Occidente es este señor que se llamaba Aleister Crowley. Y su definición de la magia es el arte y la ciencia de causar que el cambio suceda en conformidad con la voluntad. Lo cual es una definición muy amplia, ¿no? Pero se me hace que está muy de la mano con esta nueva acepción de la palabra manifestar que se usa cotidianamente, ¿no? O sea, yo creo que no puedo pasar un día sin escuchar que alguien manifiesta X o Y cosas. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de todo eso que acabo de decir y de esta nueva como aceptación de la magia y el pensamiento mágico en la cultura? A ver, pues creo que antes que nada, para tus radioescuchas, les quiero decir que es posible que yo sea un pésimo invitado para este capítulo, ya que yo soy una persona violentamente anti-New Age. Ujú. Quizás yo hubiera sido un mejor invitado para la E de escéptico. Este, Ajá. eh, pero aquí estamos y entonces te voy a dar mi opinión. Primero, ¿qué opino de lo que acabas de decir? Absolutamente cierto. Yo creo que es como muy obvio que en los últimos años hay más aceptación. Te diría, más que aceptación, casi casi como un dado por hecho, ¿no? Entre partes grandes de la población, que la magia funciona, que manifestar es algo de verdad, que los horóscopos son reales, o sea, te diría como en los estratos de la sociedad donde eso no era común. Porque la brujería siempre ha sido común en México. La historia de la brujería en México es tan continua como la historia de México. Sí. Solo te quiero recordar que sí eres muy escéptico, yo también lo soy, pero creo que tú y yo hemos visitado chamanes. O sea, tú y Sí, yo sí, hemos sí, ido sí. Ujú. Pero yo visito Bueno, chamanes de un punto de vista antropológico, más que de un punto de vista ujú. práctico, ¿no? Porque creo que esa es la cosa de la brujería. O sea, la brujería con B mayúscula, la de tu podcast, es hacer cosas no porque se te hacen chistosas o porque se te hagan interesantes, es porque se te hacen útiles, porque crees que van Ujú. a tener un resultado. Sacrificas un pollo y le haces un ritual, este, no como irías a ver a los voladores de Papantla. Lo haces porque crees que si haces eso vas a ganar más dinero o te vas a proteger. O sea, va a haber un resultado práctico.
Eh, este, y eso es distinto. La gente piensa que hay un resultado práctico. O sea, es distinto decirle a una persona, oye, güey, quiero conseguir chamba este año. Y decirle, no, pues, güey, es que échale ganas y a ver, ¿a quién te presento? Es distinto decir eso, que si no, manifiéstalo. Digo, si lo piensas, ¿en qué es distinto el acto de manifestar al acto de rezar? Que va a tener un resultado. De hecho, yo creo que es ese. Todo Por qué no esto, ujú. discutimos ese paralelo? ¿Por qué no discutimos el paralelo Sí, entre manifestar y rezar? Porque hay gente que pues reza por costumbre, por costumbre, por hábito y y digamos, por cultura. O sea, es parte de su cultura hacer un rezo. Y hay gente que reza pensando que efectivamente, si yo rezo, va a haber un impacto. Es lo, ahora ve, ¿Cómo es ok, distinto? Tú que eres mira, católico. para empezar vamos a incluir la brujería como un subtipo de magia. O sea, magia es la categoría general, brujería es una subcategoría, ¿no? Y luego, ahorita entraste en la diferencia entre rezar y practicar la magia, ¿no? Que lleva a la diferencia entre la religión y la magia, realmente, ¿no? Entonces, em, voy a citar aquí a un antropólogo de principios del siglo XX, a Malinowski, es un antropólogo muy famoso. En esa época la antropología estaba muy enfocada en estudiar a los hombres primitivos, ¿no? Ese era el objeto de estudio de la antropología. Y la magia, la ciencia y la religión era algo que les interesaba muchísimo. De hecho, este texto de Malinowski se llama Magia, Ciencia y Religión y creo que es útil para distinguir las tres cosas. Entonces, dice, el hombre primitivo lo que busca por encima de todo es controlar el curso de la naturaleza para efectos prácticos, ¿no? Y lo hace mediante ritos y conjuros para que el viento, los elementos, los animales obedezcan a su voluntad. Solamente después, cuando reconoce los límites de esa práctica, empieza a apelar a seres más altos, más elevados, es decir, demonios, espíritus de los ancestros o dioses. Y dice, es esta distinción entre el control directo de los poderes inmateriales, ¿no? Y el reconocimiento de la limitación que lleva más bien a una actitud de propiciación de los poderes más altos, lo que distingue la religión y la magia. La religión es la confesión de la impotencia humana en ciertos aspectos, ¿no? Y eso levanta al hombre, según Malinowski, de un nivel de más bajo, que es la magia, a un nivel más elevado, que es la religión. Em, y, y sí, o sea, yo creo que regresando a tu pregunta de la diferencia entre los conjuros mágicos y el rezo, creo que en el mejor de los casos, la oración y la oración se trata de establecer una relación entre la persona que reza y el ser o la divinidad a la cual le reza. Sencillamente es eso, es relacionarte, como tú y yo estamos hablando ahora mismo. Ya el intentar obtener resultados prácticos que te benefician en el mundo, creo que eso ya como que corrompe la oración y la vuelve a bajar al nivel de la magia. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que no tomabas en cuenta la oración en el sentido más elevado de la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Es pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que va a su iglesia local y le prende una veladora a San Judas Tadeo, el santo de las causas desesperadas, y le dice, ay, San Judas Tadeo, por favor, por favor, ayúdame a resolver un problema imposible que tiene esta persona? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre eso
y ir con un chamán que haga un ritual o este tu amiga en la Condesa te diga, no, no amiga, manifiesta, y que te sientes en tu Creo casa y que es digas, muy lo voy a poca. manifestar. Creo que es muy poca la diferencia. De hecho, me recordaste un cuento buenísimo de Bruno Traven y se trata de un minero que después de ahorrar muchísimos años se compra un reloj y lo pierde. Y entonces va a la iglesia local y le empieza a exigir, ni siquiera a rezar, ¿no? A exigir a un santo y el reloj no aparece. Y empieza a entrar en una rebelión y en una pelea en contra del santito. Es un muy buen cuento y el punto es que es básicamente lo mismo. Nada más que creo que lo que falta en la persona que le reza a un santito para que algo suceda y el mago que hace un conjuro para que algo suceda, es que la persona que le reza al santo le está entregando su voluntad al santo. La gente que actúa finalmente es el santo, y mientras que el mago, él mismo es el que está ejerciendo su voluntad a través de estos rituales para controlar el curso de los acontecimientos. Hay algo que le quiero dar doble clic ahí, pero nada más por no dejar de decirlo, hay una iglesia increíble en Chiapas, Güerita San Juan Chamula. Ahorita la estaba buscando, no la encontré, en qué pueblo está. Pero es la iglesia de los santos castigados. ¿La Ok, conoces? no he escuchado de ella, pero ¿tú has Es ido? increíble. Yo he ido, fui con nuestro amigo Daniel una vez. Es una Ujú. iglesia donde alguna vez se quemó el pueblo. Y entonces, en esta iglesia, y la gente del pueblo dijo, pues es culpa de los santos que nos cuidaron. Entonces, en esta iglesia, todos los santos le dan la espalda a la iglesia. Los tienen en sus nichos y los tienen al revés. Los tienen como viendo hacia la pared. Este, castigarlos por no proteger al pueblo. Y luego tiene un espejito para que los puedas ver de frente, pero es la iglesia y los santos castigados. Y se quemó el pueblo, entonces castigaron a los santos, volteándolos. Digo, creo que eventualmente debería estar en un podcast con alguien que sí sepa esas cosas, como del sincretismo religioso en México, un antropólogo, ¿verdad? Y no yo. Pero, digo, esa es la versión Bruno Travers chiapaneca, ¿no? Eh, pero, a ver, regresando a tu pregunta, sí, o sea, creo que la brujería es una relación con la naturaleza, con fuerzas de la naturaleza que, Ujú. que, que van a tener un impacto, van a manifestar un impacto real en el mundo real. Este, ahora, ahí es donde yo voy a decir, de mi lado escéptico, que por definición la brujería son cosas que no funcionan. Y si funcionaran, no sería brujería, sería ciencia. Cuando la brujería funciona, eventualmente se convierte en ciencia. Y es solo cuando no funciona de manera repetible que se convierte en brujería. Y tengo un ejemplo increíble. La, sobre, que es la historia del escorbuto. Es una Ujú. historia increíble. Escorbuto te da si no comes vitamina C. Es la única vitamina que tu cuerpo no puede sintetizar, entonces tienes que ingerir. Y si no, se te caen los dientes y eventualmente te mueres. Eh, por muchos años, como que había una leyenda, mito, que para que no te diera escorbuto tenías que comer naranjas y que las naranjas cuidaban, te protegían contra el escorbuto. Eventualmente, en Europa, pasan dos cosas simultáneamente. La primera es, se inventan los barcos de vapor. Cuando se inventan los barcos de vapor, los barcos dejan de estar mucho tiempo en alta mar, llegan mucho más rápido a su destino. Entonces los marinos están menos tiempo sin comer comida fresca. O sea, la gente le deja de dar escorbuto. Y al mismo tiempo que sucede eso, la ciencia descubre la
teoría de los gérmenes, que hay animalitos que viven en la comida que hacen los que te enfermes. Y cuando se descubre la teoría de los gérmenes, esta idea de que había comidas mágicas que hacían que no te diera escorbuto, parece lo más ridículo del mundo. Entonces, todos los científicos de la época piensan que debe haber alguna comida que cuando se contamine con algo te dé escorbuto, porque eso es como que lo más racional, no que hay comidas mágicas que te quitan el escorbuto. Pero por costumbre le siguen dando naranjas y limones a los marinos, por costumbre. Pero la marina inglesa reemplaza los limones amarillos con limones verdes de la India, que tienen mucha menos vitamina C, y los empiezan a guardar en barricas de cobre. Y el cobre, cuando se reacciona con la vitamina C y la destruye. Entonces a los marinos le están dando un juguito cítrico que no tiene vitamina C. Entonces, cuando intentan hacer como pruebas de si realmente el jugo de limón te quita el escorbuto, pues no funciona. Pues obviamente, güey, obviamente no funciona. No hay comidas mágicas. Debe haber un germen por ahí que sea el que te dé escorbuto. Entonces, ahí tienes un momento donde había una cosa que era magia, mágica. Si te tomas jugo de limón o jugo de naranja, se te quita el escorbuto y luego como que deja de funcionar. Y luego, un científico cuyo nombre no me acuerdo, tiene unos hurones. Ah, el único animal al que le da escorbuto, aparte del humano, es el hurón. Solo los hurones les da escorbuto. Hay un científico que tiene unos hurones y les da de comer algo que no tiene vitamina C y se le empiezan a morir los hurones. Y se da cuenta, oye, que los síntomas que tienen los hurones son igualitos a los síntomas del escorbuto. Y luego se da cuenta que si les da berro, que se curan cuando comen berro. Y entonces empieza a investigar qué es lo que hay adentro del berro que les quita esta enfermedad a los hurones y así descubre este científico la vitamina C. Y luego, ya teniéndola, se le empieza a dar a gente con escorbuto y te curas de inmediato, o sea, te curas en cuestión de días. Y entonces, ok, pues ya descubrimos la vitamina C, ya descubrimos, ya descubrimos qué es el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que te da cuando te falta este compuesto que sí está en la comida. Y no es magia. Sí hay algo en la comida y algunas comidas tienen más que otras. Y si lo haces esta reacción química, lo puedes destilar y esa cosa se llama ácido ascórbico y es vitamina C, ¿no? Entonces, ese es como que un ejemplo increíble de algo que era brujería y que luego resulta sí es cierto y sí funciona. Y entonces se convierte en medicina. Deja de ser brujería, se convierte en medicina. Y lo que hace que eso sea cierto es que puedes empezar a relacionarte más con esas cosas. Oye, a ver, si hay algo mágico en la comida que hace que te quite esta enfermedad, ¿hay comidas que tienen más? ¿Hay comidas que tienen menos? ¿Hay cosas en las que los puedes guardar y se destruye? ¿Puedo hacer reacciones químicas para aislarlo? Puedes hacer experimentos y te das cuenta que sí es verdad. Entonces yo te voy a plantear la hipótesis, no la hipótesis, la tesis, de que la brujería son rituales que no funcionan. Porque si sí funcionaran, se convertirían en medicina o en ciencia o en otra cosa. ¿Qué piensas de una de las leyes de Arthur C. Clarke? Que a ti que te gusta la ciencia ficción, una de sus leyes es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De la magia. Digo, suena bonita, suena clever. Te diría que es que sí, güey, o sea, claramente, si tú pudieras viajar al pasado y te llevas un iPad, podrías decir soy un mago. Pero no sé si sea brujería, por cierto, porque si sí es tecnología, el chiste de la tecnología es que funciona y que la puedes modificar, la puedes picar. Si lo haces 2 veces, funciona el doble. Si mato 2 pollos, no saco el doble de mejores calificaciones. Mira, no sé, la verdad no soy ni experto en magia, ni tengo una comprensión muy avanzada de la tecnología moderna ni de la ciencia, creo que tú mucho más que yo, pero
Pero mi tesis es que esos tres modos de conocimiento y de ingerir sobre el mundo, que son la ciencia, la magia y la religión, siempre están ahí en una sociedad humana y siempre como que están buscando, buscando más territorio y buscando preeminencia sobre las demás. Mira, regresando al texto de Malinowski, también habla de la ciencia y dice, cuando estudiamos a los hombres primitivos, normalmente les negamos el hecho de que tienen ciencia, pero solo hace falta pensarlo un momento y puedes ver que ningún tipo de caza o de pesca o de cultivar alimentos se puede lograr sin observar cuidadosamente los procesos naturales, sin una creencia firme en que son regulares y que se repiten, sin poder de razonamiento, sin confianza en ese poder del razonamiento. Y esos son realmente los rudimentos de la ciencia, ¿no? Entonces, desde siempre han existido estas tres maneras de relacionarse con el mundo, la científica, la mágica y la religiosa. Y igual y podemos hablar de la época del Renacimiento, de Giordano Bruno. A ti como que te llamó la atención desde el momento que te mencioné del tema. Sí, Creo que esa es una época bien interesante en el que la religión había logrado un lugar privilegiado sobre la magia y sobre la ciencia, y entonces como que se empieza a romper ese lugar de privilegio y empieza a emerger la ciencia y la magia, pero juntas. Es muy interesante. Gente sí, como Newton creo que escribió más de alquimia que de física. Y totalmente. Giordano Bruno, que es un personaje bien interesante, en ese como reacomodo entre esas tres Totalmente. cosas. O sea, creo que lo que estoy diciendo es, y podemos tomar lo que acabas de decir y hablar de esa época, que es, en todos lados la gente intenta entender su entorno. Todo el mundo está Ujú. intentando entender su entorno Y, y y entender cómo manipularlo. manipularlo. Y entender cómo Ujú. manipularlo para su propio beneficio, ¿no? Y eso es cierto hoy y era cierto en el Renacimiento. El personaje de Giordano Bruno y el Renacimiento es una época muy interesante porque es el principio de la ciencia moderna. Ujú. Eh, y tiene el mismo génesis que la brujería occidental moderna, como alquimia tipo Aleister Crowley, o la sociedad teosófica de Nueva York. Todas esas Ujú. son costumbres o sociedades que tienen como que una conexión con esta época del Renacimiento, donde lo que pasa es lo siguiente, es, Quién era Giordano Bruno antes de... sí, Giordano Bruno era Ujú. un monje italiano eh, que era extremadamente inteligente y que se dedica a estudiar y hacer teorías sobre los astros. Y era un matemático y un herejísimo, y lo queman. Y la herejía por la cual lo queman es porque él tiene una teoría que las estrellas que vemos en el cielo son planetas, perdón, son soles, y que alrededor de todos esos soles hay planetas. Este, eh, Cierto. Pero en ese entonces la iglesia estaba batallando con la teoría heliocéntrica, que la Tierra gira alrededor del Sol. Ya por fin estaba como que medio llegando a, a aceptar que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no estaban dispuestos a aceptar de que las estrellas eran otros soles, porque si las estrellas son otros soles y las estrellas son otros planetas, entonces, ¿cómo las es? ¿Qué significa el libro de Génesis? No lo puedes leer tan textualmente, ¿no? Entonces consideras una herejía y se lo echan. Pero fue una persona ultra influyente en el pensamiento mágico del Renacimiento. Pero aquí es donde está la clave, que es la teoría de Giordano Bruno es una teoría sobre los astros. ¿Y por qué Giordano Bruno tiene una teoría sobre los astros? Porque en el Renacimiento había toda una cultura donde para entender el mundo, la gente pensaba que había que entender a los grandes que habían venido en el pasado.
El Renacimiento es una época en Europa donde es muy fácil ver todo a tu alrededor, ruinas griegas, los pensadores y los intelectuales podían de vez en cuando descubrir un libro de filosofía o de matemáticas o de geometría griego. Tenías las pirámides egipcias, que eran estructuras irreproducibles con la tecnología contemporánea. Entonces, era como que un dado por hecho que la humanidad vivía en una época inferior a lo que venía antes, a lo que había sucedido antes. Ese era un entendimiento, una obviedad. Y entonces, si quieres aprender, lo que tienes que hacer es mirar hacia el pasado y buscar textos antiguos e interpretar textos antiguos y aprender de textos antiguos. Y aparecen algunos textos, luego resulta que es por error, pero aparecen unos textos que realmente datan como del siglo II o del siglo I, pero que se malinterpretan como si fueran extremadamente antiguos. Y estos son los textos de el famoso Hermes Trismegistus. Estos textos tienen como que una como mezcla, pues de como cristianismo prenicénico, o sea, Ujú. que es medio Platón, medio teorías gnósticas, pero piensan que es egipcio. Y hablan de los astros, del fuego, de los elementos, porque tiene toda esta parte platónica de como que los elementos y esas, esto, o sea, todo eso que decimos ahorita como de la magia de los elementos viene de ahí. Y es que el sol, el fuego y el agua y la tierra y el aire, y son los cuatro elementos, todo eso viene de ahí. Eh, y bueno, si piensas eso, dices, ok, entonces, si quiero entenderla, si esto es lo que me están haciendo los antiguos, entonces eso es lo que debería estudiar. Y entonces por eso hay tanto énfasis en el Renacimiento de estudiar las estrellas, porque de ahí viene todo el tema como de las estrellas dominan nuestra vida y las estrellas tienen un impacto en nuestra personalidad y en nuestro futuro y todo eso. Ahora, claramente matan a Jordan 1. Todo esto es como en un contraste así súper intenso con la iglesia. Y entonces hay mucha gente que lo único que se dedica es a intentar como que conciliar estas ideas con la ortodoxia de la iglesia. Pero bueno, por eso estudian las estrellas. Y hay gente como Giordano Bruno, que lo único que hace es como verlas y hacer teorías fumadas. Pero luego está la persona más importante de todo el Renacimiento, Tycho Brahe. Tycho Brahe era un noble, tenía mucho dinero y usa ese dinero para construir observatorios. Y usa esos observatorios para estudiar las estrellas y hacer registros sobre los movimientos de las estrellas día a día, año con año, y tiene décadas de registros sobre el movimiento de las estrellas y de los planetas. Eh, Esos récords son los que usa Newton para darse cuenta, para más bien hacer un modelo matemático que concuerde con las observaciones reales de, de los planetas. Eso es un poco a lo que me refiero con cuando la magia funciona, se convierte en ciencia, que te permite predecir el futuro. Eh, pero digo, de ahí viene, o sea, viene de la ciencia. Newton viene de eso, viene de una pregunta que es, oye, los antiguos dicen que los planetas, que el movimiento de los planetas tiene un impacto en nuestras vidas. Este, Eso dicen los antiguos. Entonces, pues, ¿será verdad? Y hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no, y hay gente que dice, pues, a ver cómo se mueven los planetas. Vamos a estudiarlos y vamos a ver cómo se mueven. Eh, pero, bueno, de ahí viene la magia, digamos, occidental, viene de estos textos que se consideran antiguos, que realmente no son antiguos, pero que tienen todos estos contenidos platónicos sobre los elementos. Este, y también le meten ahí un rollo sobre los astros y le meten ahí como que un rollo del gnosticismo. El gnosticismo Ujú. es una corriente de los principios del cristianismo. Es la herejía
más herética de todas. Este, eh, que dice que hay que hay una salvación superior que viene a través de revelación y de conocimiento. Eso gnosticismo, de gnosis, de conocimiento, que viene de un conocimiento. El conocimiento es lo que te va a salvar. Eh, y, y, y digo, es como luego podemos hablar de eso. Si quieres, invítame para la G y podemos hablar de eso a profundidad. Sí, mira, regresando a esto que mencionas de los gnósticos y Platón y demás, que son los orígenes de esta mezcolanza que se dio en el Renacimiento, creo que la validez de la ciencia, de la religión y la magia se ve muy diferente. O sea, es un debate completamente diferente si partes de la premisa eh, del materialismo o si partes de la premisa del idealismo. Y ese es un debate que está ahí en Occidente, al menos desde siempre. Y es cuál es cuál es el fundamento del universo, de todo lo que hay. O sea, qué es lo más real que hay. ¿Es la materia, por un lado, o es la mente, la conciencia, por el otro? Creo que como que el mainstream es la materia, ¿no? Es la materia y de la materia, si se configura de cierto modo, ¿no? Surge la conciencia. Es decir, una configuración adecuada de átomos y después de células y así se forma un cerebro y el cerebro, digamos, secreta conciencia igual que eh, el hígado secreta lo que sea que el hígado secrete, ¿no? Pero, pero hay otra manera de verlo, que es que lo más fundamental que hay es la mente, es la conciencia, y de ahí se genera la materia, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del idealismo, creo que la magia como que ya no es algo tan descabellado. Ya puede coexistir con la ciencia que se enfoca solamente en un cierto objeto de estudio, que es, digamos, el mundo material, y también con la religión. Confieso que no entiendo bien lo que estás diciendo, pero te quiero hacer una pregunta. Si estamos partiendo de la idea de que la brujería o la magia Ujú. es una manera de tener un impacto en el mundo material, no la magia es necesariamente una, un concepto o una práctica materialista, Pero parte de una premisa de que existe un mundo supernatural, pero que de real todos modos, pero real, sí, y externo a mí. y externo a ti y que influye en el mundo visible. Digo, como escéptico, lo que diría es, hay muchos mundos sobrenaturales y constantemente los descubrimos, vemos, Ujú. y más que hace 10 años, que en tu organismo, de hecho, así como tú eres Alejandro, que de hecho tienes muchos miles, millones de bacterias y que tienes todo un mundo de bacterias adentro de ti que funcionan para cambiar tu estado de ánimo, tu peso, tu salud, y que están impactadas por el tipo de cosas que comes y el tipo de medicamentos que tomas. Eh, este, Eso es un universo invisible a una persona normal. Y podrías, pero resulta que es real, o sea, sí existe. Y puedes comprobar que existe y puedes hacer experimentos que existe y que tiene un impacto. Entonces sí, hay muchos mundos sobrenaturales o que parecieran ser sobrenaturales, que resulta que sí existen. Es que es cuestión de tiempo para que la ciencia vaya avanzando y abarcando más y más, ¿no? Sí. Pero O descubriendo sí, cosas que realmente no y no, funcionan. exacto, y no estoy en desacuerdo contigo, la verdad. Creo que tienes bastante razón. Creo que nos podemos seguir una hora o dos más hablando de esto,
y tenemos que terminar, pero, pero mira, estuvo muy interesante. Yo te invito a que retomemos la conversación bajo Otra letra. desde otro ángulo, ¿no? Otra letra, ¿sí? Y, y pues nada, o sea, a mí, yo sigo muy interesado en esto de que puedes hablar de manifestar cosas en cualquier lugar y con quien sea y nadie te va a ver raro. Eso me parece Es que es un cierto. cambio, Un es cambio. un No, cambio en la cultura súper, súper importante. sí. Y yo tengo una prima que manifiesta las cosas y le pasan, güey. O sea, Además, sí, exacto. o sea, como que sí le funciona la manifestada. En el Este, artículo es una nota de la BBC que habla sobre manifestar y cómo la incluyeron como palabra del año. La popstar Dua Lipa sale una foto de ella y dice que ella, la anécdota es que ella ha estado manifestando por décadas que iba a ser headliner en Glastonbury y lo logró. Y lo logró sí. porque según ella, porque lo manifestó. Y pues, ¿qué le vas a decir, güey? O sea, ella te lo está diciendo y ¿por qué no le vas a creer? Ajá. ¿Sabes? O sea, Sí. no sé. Ahora, esta prima que tengo, que manifiesta cosas extraordinarias y le suceden cosas extraordinarias, también le echo un chingo de ganas, güey. Este, en obtener las cosas que está manifestando. Pero sí, la brujería es real. Te voy a contar una última historia rapidísima, y sé que no tenemos que ir, pero sobre la brujería en México y un poco porque me caga. Mm. Eh, Hace un par de años tuve unas fotomultas. Este, y si tienes más de N puntos en las fotomultas, porque 11 puntos o algo así, tienes que hacer servicio social. Y yo escogí hacer mi servicio social en el canal nacional. Si no lo conocen, está muy bonito. Es un parque lineal en Mm. la parte sur de Coyoacán. Está muy bonito. Y yo dije, güey, pues a huevo, me van a poner a regar plantas. Y no, güey, me pusieron a hacer hoyos. Y me dieron unas palas. Y me dijeron, güey, unos picos y unas palas. Me dijeron, haz unos hoyos. Entonces me pusieron a cavar hoyos. Y con picos y palas, porque aparte está lleno como de cascajo. Y le pregunté al güey, oye, güey, ¿para qué son estos hoyos? Me dice, no, pues vamos a enterrar basura. Y como, cabrón, no mames, no vamos a enterrar basura, güey. La basura va al basurero. ¿Por qué vamos a poner a enterrar basura? Me dice, no, mira. Me dice, no la abras. Pues, ¿qué hay allá adentro? Es que está lleno de huesos y de animales. Y hay como gallos y cabezas de gallos y patas de pollos y animales muertos ahí, porque la gente viene al canal nacional y hace su pinche brujería y luego tiran ahí sus animales muertos, y pues alguien los tiene que recoger. Y no los podemos dar a la basura. La basura no acepta estas cosas porque le tienen miedo. Y entonces tenemos que hacerles algo y pues bueno, aquí los vas a enterrar tú. Este, y el punto es, alguien tiene que recoger esos huesos, cabrón. Y están ahí contaminando el río y alguien los tiene que tirar. O sea, no es gratis. O sea, la brujería tiene un costo. Y el costo en este caso era eso. O sea, Ya, desagradable, bueno. ¿no? O sea, y Pero, el, pero en y el general, avance o sea, tecnológico tiene un costo también bien, o sea, y digo, la brujería todo tiene un no es costo, ¿no? gratis, tiene un costo, pero, Sí. pero en mi opinión, el de la brujería puede ser muy nocivo. O sea, hay un Ujú. costo que puede ser muy nocivo. Está bien, que no se diga más. Y muchas gracias y pues, un abrazo.